Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en la presentación de este libro. Vengo a prepararos del autor Damián Sánchez. Mi nombre es Miguel Ángel Barbero, soy director de la editorial Didac Book y hemos tenido a bien, tanto este miércoles como el miércoles que viene, presentar ante todos ustedes este libro en el que, bueno, pues hemos puesto mucha ilusión y en el que, bueno, pues pretendemos pues dar a conocer o hacer un compendio del estado de las apariciones marianas en este momento. Es para nosotros un lujo contar con la mesa que les presento a continuación y que son las personas que van a intervenir por este orden. En primer lugar, contamos con el señor obispo de Bayona, Monseñor Mac Ayet. Saludamos, le Buenas damos la tardes. bienvenida. Muchas gracias. Él comenzará en primer lugar a decir algunas cositas sobre el libro y también humildemente le lanzaré algunas preguntas para mantener un diálogo. También contamos con el periodista Jesús García, que además de periodista, bueno, pues, estudió diseño gráfico, formó parte del equipo fundador del semanario Alba y bueno, pues también es fundador de la editora y distribuidora Gospa Arts y una persona que, bueno, pues conoce muy bien también el tema de las apariciones marianas y que nos puede dar también una visión muy amplia y completa. Él intervendrá después del señor obispo. Y también tenemos a Damián Sánchez, que nos saluda también. Buenas tardes, Damián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Él es consultor de empresas, padre de familia y conferenciante, muy conocedor, estudioso también del fenómeno de las apariciones marianas. Y bueno, pues contar con él es todo un lujo, como todo un lujo ha sido también pues hacer posible la salida de este libro. Así que pues después estará por tanto Damián y después tendremos un turno a partir de alguna persona que puede comentar sus primeras impresiones sobre el libro y después pues se abrirá el micrófono para que quien quiera pues pueda plantear sus preguntas a cualquiera de los ponentes, especialmente al autor Damián Sánchez. ¿De acuerdo? Bueno, pues si les parece bien, creo que se escucha adecuadamente. Recordamos para las personas que se han ido incorporando que para seguir bien la presentación habría que activar la pista del hablante en sus ordenadores o en los dispositivos que estén utilizando y también que enciendan cámaras en la medida de lo posible para hacer lo más cálida posible esta presentación, así como, bueno, pues que si lo tienen a bien también pongan en el chat aquella ciudad en la que provienen para que nos hagamos una idea. Ya vemos que tenemos personas desde Úbeda, en Jaén, Marbella, Málaga, así que bueno, pues saludos a todos vosotros. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar con la presentación del señor obispo, Monseñor Marc Ayet, obispo de Bayona desde 2008. Es un obispo muy dinámico y valiente. Llegó a su diócesis revivando el seminario, acompañó al clero, ha lanzado muchas misiones de evangelización, consagró su diócesis al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Cuando puede, aprovecha la ocasión para defender la fe y recordar a los católicos y a la sociedad las verdades sobre la ley natural y la defensa de la vida. Ha escrito varios libros, entre ellos El Concilio en Preguntas, Convertíos y Creed en el Evangelio, La urgencia de la misión, La liturgia del Espíritu y el último, Embarcados con Jesús. Pues muy buenas tardes, señor obispo. Buenas tardes. Encantado de contar con usted y que apoye pues, el lanzamiento de este libro que, como la editorial Didac Book, pretende pues, aportar una visión que
anime a todos los católicos. Merci beaucoup de votre présence ici et nous, comme notre éditorial aussi, il cherche à donner une impulsion à tout ce qui peut motiver les catholiques. Voilà. Una primera pregunta. ¿Cree necesario que un libro aborde el tema de las apariciones marianas? Alors, une première question, croyez-vous important qu'un livre aborde ces sujets des apparitions mariales? Oui, je pense que c'est très important aujourd'hui en particulier, ne serait-ce que parce que les apparitions mariales, qui peuvent exciter la curiosité ou la soif de sensationnel de certains fidèles, doivent être abordées de manière objective à partir du jugement de l'Église. Oui, je crois que c'est important, très important. Creo que es importante, muy importante hoy en día. Y estas apariciones marianas que a veces pueden crear un poco de curiosidad o algunas personas que buscan más bien lo sensacional, hay que buscarlas también y verlas desde el juicio de la Santa Iglesia. On sait en effet que la révélation publique, comme on le dit souvent, est close depuis la mort du dernier apôtre et que l'Église, par son magistère, a reçu le pouvoir et la mission de l'interpréter et de la transmettre de manière authentique et autorisée. Sabemos que la revelación pública se acabó con la muerte del último apóstol y que la Iglesia es la que tiene autoridad para transmitirla, esta revelación. Mais on ne peut nier non plus que le Seigneur, et la Vierge Marie en l'occurrence, se sont servis à travers l'histoire d'âmes privilégiées ou de messagers, qu'on appelle généralement des voyants, nous communiquer un message approprié à notre temps, et c'est à l'Église en effet d'en discerner la cohérence avec la révélation publique. Desde entonces, la Santísima Virgen se ha revelado, así que a unos mensajeros, porque han recibido, son almas privilegiadas que reciben mensajes y que nos los transmiten a nosotros, pero es a la Iglesia a quien le toca discernir. Or, il se trouve que la Sainte Vierge a multiplié ses visites à la Terre depuis 150 ans, plus de 150 ans, et que l'Église a approuvé plusieurs de ses apparitions. Desde hace unos 150 años, la Santísima Virgen ha multiplicado sus visitas y la Iglesia ha aprobado alguna de sus apariciones. Il était donc important de faire le point sur ces apparitions et d'essayer donc décrypter l'actualité des messages. Era necesario hacer como un balance de todas esas apariciones e intentar discernir un poco el contenido de esos mensajes. Et je pense qu'en effet, c'était l'objet même de ce livre. Y yo creo que era un poco el sentido y el objetivo de este libro. Pues sí, precisamente ese es también nuestro objetivo, ¿no? Efectivamente, pues hablar de un tema que hay que poner sobre la mesa como una realidad pues que acontece y que a la luz de la Iglesia y de la fidelidad a la Iglesia, pues queremos ayudar a discernir también, ¿no? Muy bien, ¿y por qué cree usted, por tanto, que este libro puede ser, a lo largo de sus más de 170 páginas, en el que hace un recorrido de esas apariciones, ¿por qué cree que puede aportar luz? ¿O en qué sentido cree que puede aportar luz a los católicos de buena fe que quieren saber más sobre este tema? En quoi considérez-vous que ces livres peuvent apporter une lumière pour les catholiques qui veulent en savoir un peu plus au sujet des apparitions mariales? Je pense que d'abord ce livre est très approprié parce qu'il cherche à resituer les messages de ces apparitions par rapport à la Sainte Écriture et à la tradition de l'Église. Yo creo que el libro es muy apropiado porque lo que busca sobre todo es transmitir esos mensajes a través también a la luz de las Sagradas Escrituras y de la tradición de la Iglesia. Et j'ajouterais que l'auteur a un profond sens ecclésial qui s'attache à parler des apparitions dont l'origine surnaturelle est reconnue par l'Église ou dont le caractère surnaturel, sans être déjà reconnu, n'est pas nié pour autant. Entonces, el autor, en este caso yo, pues busca ante todo transmitir el mensaje de aquellos que son reconocidos o en aquellas que aún no lo está, pero que se explicita el que aún no lo esté.
Et de plus, je pense que l'auteur veut montrer de manière convaincante, en se concentrant sur les messages qui ont une portée universelle et en cherchant ce qui les relie entre eux, que ces apparitions se situent dans une perspective eschatologique, qui est celle des derniers temps, annoncée ou décrit même dans un langage apocalyptique bien connu dans la Sainte Écriture. Sí. Entonces, el autor lo que busca es sobre todo centrarse en aquellas apariciones donde hay un mensaje escatológico y crear la relación que hay entre unas y otras, donde esos mensajes que a veces se llaman apocalípticos porque aparecen en las Sagradas Escrituras. Ahí los encontramos. Et je dirais que l'objet de ce livre m'a semblé vraiment de montrer que la Vierge Marie y apparaît comme nouveau précurseur du Christ dans la perspective de son dernier avènement. Que en el libro la Virgen María aparece como nuevo precursor de Jesucristo, preparando para su nueva venida. Alors c'est sûr qu'on pourrait être un peu effrayé par l'annonce constante de châtiment par la Vierge Marie dans ses diverses apparitions à portée universelle, mais l'auteur montre bien que dans la grande tradition prophétique, il s'agit d'une pédagogie divine pour nous appeler à la conversion à travers des corrections que Dieu réserve à ses fils, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour leur éviter précisément le pire, c'est-à-dire la damnation éternelle. Nos podemos asustar un poco porque hay algunos mensajes de la Virgen en el cual cuestión, pues a veces de castigos, ¿no? Como aparecen en las Escrituras, pero el autor siempre busca mostrar que es un medio que Dios puede usar llamándonos también a la conversión, como San Pablo cita que hay momentos en el que Dios llama a la conversión para buscar lo mejor para sus hijos y que se conviertan. Autrement dit, Marie apparaît fondamentalement, comme dans l'Apocalypse, qui, je pense, est le paradigme en particulier des apparitions de Fatima, comme messagère d'espérance. María aparece como en Fátima como mensajero de esperanza, sobre todo esperanza. J'y vois en tout cas l'accomplissement de l'enseignement prophétique de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, qui ne fut retrouvé qu'en 1842, soit plus de 100 ans après sa mort. Veo un poco el signo profético de San Luis María Griñón de Montfort, el cual hablaba también y nos preparaba esto, y fue algo que se encontró, ese tratado suyo, un siglo después de su muerte. Et quand on sait qu'il fut retrouvé ce livret seulement en 1842, soit plus de 100 ans après sa mort, puisque Saint Louis-Marie de Montfort est mort en 1716, on voit qu'il éclaire les messages de la Vierge Marie qu'elle commence à divulguer pour notre temps, qui sont les derniers temps, comme dit Saint Louis-Marie de Montfort, à la Salette en 1846. El hecho de que él muriese en 1716 y que este tratado se encontrase en 1842, más de un siglo después, eso crea también toda una relación con la aparición de la Salette, que fue en esos momentos también, el cual también abre el libro. On y voit en tout cas à l'œuvre, dans toutes ces apparitions, mais qui sont déjà décrites, pourrait-on dire, dans le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, les signes avant-coureurs de la fin des temps. Vemos en esa obra de San Luis María de Montfort los signos que nos predicen el fin de los tiempos y del cual también nos habla la Santísima Virgen. Et ces signes principaux que Saint Louis-Marie de Montfort annonce de manière un peu prophétique comme signe du retour du Christ, même si nous ne savons ni le jour ni l'heure, bien sûr, c'est d'abord le déchaînement des puissances du mal, du diable, à l'œuvre dans le monde, et c'est la manifestation de la gloire de Marie. Y dentro de esos signos del cual nos habla San Luis María de Montfort, es, sobre esa venida última de Jesucristo, en el cual no sabemos ni el día ni la hora, hay dos signos, ¿no? Que es el desencadenamiento del mal y la manifestación de la gloria de la Santísima Virgen. Et on ne peut pas nier que nous assistons aujourd'hui à un certain déchaînement des puissances du mal, en particulier sur le dessein du Créateur à l'origine, donc sur la vie naissante, sur la famille. Et on voit aussi en même temps que se lève aussi
la manifestation de la gloire de la Vierge Marie à travers toutes ses apparitions, mais aussi à travers un renouveau de la dévotion mariale au sein de l'Église, promu par le magistère. Vemos hoy efectivamente este desencadenamiento del mal, sobre todo contra la vida y contra la familia, y también esa renovación y florecer de la devoción mariana, más que nunca. Il est manifeste que même si au Concile on a privilégié la voie liturgique sur la voie de la dévotion populaire, Es manifiesto que si en el concilio se privilegió la voz litúrgica respecto a la devoción popular, les papes, à partir de Paul VI, ont replacé l'importance de la dévotion mariale, justement en lien avec la liturgie. desde Pablo VI los papas han reposicionado otra vez la devoción marial popular en relación con la liturgia, Qui sont des signes de la manifestation de la gloire de Marie. que pour son notre signos temps. de la manifestación de la gloria de la Santísima Virgen para nuestro tiempo. Je pense à l'exhortation apostolique de Paul VI, Marialis Cultus, Por ejemplo, la exhortación apostólica de Pablo VI, Marialis Cultus, le chapitre 8e précédemment de la grande constitution Lumen Gentium sur la place de Marie dans l'histoire du salut, el capítulo octavo, el Lumen Gentium, sobre el lugar de la Virgen María en la historia de la salvación, la déclaration par Paul VI pendant le Concile, alors qu'il promulguait solennellement le 21 novembre 1964 la constitution sur l'Église de Marie, mère de l'Église, la promulgación de Pablo VI al final del concilio como María, madre de la Iglesia, et puis ensuite tout le pontificat très marial du pape Saint Jean-Paul II, Totus Tuus étant sa devise, tirée de Saint Louis-Marie de Montfort, et qui a insisté beaucoup sur la médiation maternelle de Marie dans sa grande encyclique Redemptoris Mater. y sobre todo Juan Pablo II, en Totus Tus, y todas las referencias que hizo en su encíclica Redemptoris Mater. Et c'est vrai aussi des papes qui ont suivi, le pape Benoît XVI qui a beaucoup insisté sur la Vierge Marie comme première église. También, como insistió Benedicto XVI sobre María como la primera iglesia. Et le pape François qui témoigne de cette grande dévotion mariale, de cette grande dévotion populaire de l'Amérique latine. Y el Papa Francisco que da su testimonio de esta gran devoción mariana de la América Latina. Ce renouveau marial qui est voulu par le magistère, qui est accompagné par le magistère et qui est éclairé aussi par toutes les apparitions mariales, me semble être le signe de cette manifestation de la gloire de Marie. Esta renovación mariana, pues, es el signo de la manifestación de la gloria de la Santísima Virgen. Qui est la vraie réponse d'espérance à ce déchaînement des puissances du mal dans le monde. Que es la gran respuesta al desencadenamiento del mal sobre el mundo. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, formación y devoción no se excluyen, ¿no? Una no excluye a la otra. Es más, quizá la devoción lo que pide precisamente es más formación para el católico. Muy interesante. Y una última pregunta. Bueno, pues a la luz de estos hitos que van apareciendo en las distintas apariciones que tienen fiabilidad para la Iglesia o que son tenidas en cuenta por la Iglesia, ¿cómo podemos afrontar los retos a los que nos llama y si tiene algo especial que decir a los católicos españoles? Dernière question, dans laquelle il y a deux questions, c'est comment répondre aux défis qui nous demandent, c'est-à-dire comment répondre bien en tant que fidèle à la Vierge Marie, et si vous aurez quelque chose à dire aux catholiques espagnols. Alors, comment répondre? Je pense qu'on voit bien que face à ces invitations pressantes de la Vierge Marie à la conversion, et la conversion des pécheurs, d'ailleurs, je trouve que le livre de Damien Sanchez, qui ne s'est pas attaché tellement à l'apparition de la Vierge Marie à Lourdes en 1858, mais termine quand même par ce message de Lourdes, qui est très simple et qui, d'une certaine manière, résume tous les autres, lorsque la Vierge Marie dit à Bernadette Soubirous, qui est le cœur même de son message, pénitence, pénitence, pénitence,
prier pour la conversion des pécheurs. Dice que la verdadera devoción que nos pide la Santísima Virgen y de la cual se habla poco en el libro, que es sobre Nuestra Señora de Lourdes, pero el libro acaba con justamente haciendo referencia a ella, ese mensaje que nos dice ahí la Virgen, insistiendo la importancia también de la penitencia. Et je pense d'une certaine manière que la Vierge Marie nous aide dans ce combat spirituel auquel nous sommes invités par tous ces messages des apparitions mariales. La Santísima Virgen nos ayuda al combate espiritual por el cual estamos llamados gracias a todas esas apariciones marianas. Elle est vraiment, selon l'expression du Cantique des Cantiques, celle qui est terrible comme une armée rangée en bataille. Como nos cita el libro del Cántico de Cánticos, es pues como una armada en línea de batalla. Elle nous est envoyée de manière tout à fait particulière, en ces temps qui sont les derniers, pour affronter ce grand combat eschatologique qui est rapporté par le visionnaire de l'Apocalypse. La Virgen María nos es enviada en este tiempo, que son poco los últimos, como lo cita en el libro del Apocalipsis. Elle nous appelle particulièrement au combat spirituel. Nos llama sobre todo al combate espiritual para nuestra época. Et c'est vrai que je pense que ce combat spirituel passe par une consécration renouvelée, sans doute au cœur immaculé de Marie, mais je dirais plus encore aux deux cœurs unis de Jésus et de Marie. Y sobre todo, pues, esa respuesta, ese combate espiritual pasa por una consagración al corazón de María y sobre todo, pues, también al corazón unido de Jesús y de María. Cette consécration qui est le signe par excellence de notre propos de conversion. Que es el signo de esperanza de nuestra razón de conversión. Qui passe à la fois par la réparation pour nos péchés, nos infidélités. Que pasa por la reparación por nuestros pecados e infidelidades. Et par une offrande de notre vie en union avec l'offrande d'amour de Jésus sur la croix. Y por una ofrenda de nuestra vida unida a la ofrenda de Jesucristo en la cruz. Il est évident que Marie est associée d'une manière tout à fait unique et singulière à cette offrande de Jésus sur la croix et qu'on peut bien l'appeler corédemptrice universelle. Que María, que está unida totalmente a esa ofrenda de Jesucristo en la cruz y por eso la podemos llamar una corredención universal. Et cette consécration, c'est enfin une confiance renouvelée dans le Seigneur à Jésus par Marie. Y esta consagración es una confianza renovada al Señor que vamos a través de la Virgen María. Pour ne jamais nous décourager dans les épreuves que nous pouvons traverser. Para no desanimarnos nunca en las pruebas que podemos atravesar. Voilà ce que j'ai envie de vous dire pour conclure et que je dis volontiers aux catholiques espagnols parce que j'ai conscience que l'Espagne a aussi une belle vocation comme la France. Hein. Je sais bien que la France est appelée la fille aînée de l'Église, mais je sais que l'Espagne aussi a une très belle histoire d'alliance avec le Seigneur et je pense qu'elle est aussi très attaquée aujourd'hui par le démon et donc elle a besoin justement d'être encouragée. Et la Vierge Marie ne vient pas nous effrayer, mais elle vient nous encourager et nous exhorter à relever le défi du combat spirituel. Y yo lo que quiero deciros a vosotros es que, así como Francia es la hija primogénita de la Iglesia, España también tiene un papel muy importante y por eso es tan atacada por el demonio y que la Virgen María lo que viene es animarnos y acompañarnos en esta lucha, en este combate espiritual. Voilà. Muy bien, pues muchas gracias, Marc, por sus palabras de ánimo, por pues invitarnos precisamente a escuchar esos mensajes que nos llevan a afrontar con responsabilidad, con esperanza y siempre apoyados en el Sagrado Corazón de Jesús y por supuesto amparados por nuestra Madre María. Así que gracias por esas palabras que para nosotros son realmente pues, muy importantes. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Vamos a conversar ahora también con... Le pedimos la bendición, ¿no? Ay, sí. Habíamos pedido, ya que teníamos
la ventaja de contar aquí con un obispo, pues que pudiera realizar su bendición sobre nosotros. Donc, merci beaucoup pour tous vos paroles et tous vos encouragements, si importants. Et voilà, on vous demande si vous acceptez bien de nous donner, de nous accorder la bénédiction. Alors, je vous la donner en latin, comme ça, ce sera plus facile pour moi. Voilà, os la doy en latín, así será más fácil. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et sit celui- Ex catusque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amén. Muchas gracias Merci beaucoup, hein, Monseigneur. para vuestra acogida. Gracias a usted. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Adiós. Adiós. Merci. Merci. Pues como decía, tenemos también la presentación del libro a Jesús García Sánchez Colomer, que es madrileño, que es un experto en diseño gráfico, pero también es periodista, que ha formado parte del equipo fundador del semanario Alba. Como escritor ha publicado varios libros ampliamente difundidos en España y América Latina sobre temática religiosa y social. La temática que le ha llevado a la fama como escritor es el fenómeno de las apariciones marianas de Medjugorje, en la localidad de Bosnia-Herzegovina, y es miembro fundador de la empresa española de comunicación Gospa Arts, que produce documentos audiovisuales y edita libros. Entre sus obras está Medjugorje, Tíos con suerte, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Esclavos en el paraíso, Estamos de vuelta, Ángel Leonor y el proyecto Magdala. Bueno, Jesús, pues encantados de contar contigo. Buenas tardes, el gusto es mío. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, yo creo que escuchamos, ¿verdad? Muy bien, pues nada, Jesús, la idea sería que nos contaras si has tenido la oportunidad de leer el libro y en cualquier caso pues de comentar aquello que te parezca de las apariciones marianas y de ese compendio que Damián ha puesto a nuestro servicio. Sí, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. A ti, Miguel Ángel, como editor, y a Damián como autor. Enhorabuena por el libro, porque es una idea fantástica. Luego nos dirás cuánto tiempo te ha llevado escribirlo y prepararlo, porque seguro que no ha sido en un fin de semana. Y he podido leer, bueno, lo primero, la enhorabuena a la edición. Tiene ideas buenísimas, me encanta. Es el libro más moderno que he visto en mi vida, con muchísimas entradas con código QR a otros contenidos que no están en el libro, como por ejemplo testimonios y de repente pues hace un libro como muy interactivo. A mí me encanta, ¿no? Que además yo creo que cada vez a la gente le cuesta más leer y más distraerse con otras alternativas, y creo de verdad que es como idea editorial, una gran herramienta para captar la atención de la gente y por tanto, en este caso, para evangelizar, porque evangelizar aburriendo no se ha conseguido nunca, ¿eh? Entonces es muy importante captar la atención del lector y con las personas con las que se interactúa. Luego he podido leer, no todo, en esta casa, si oís gritos, es que está llena de gente. Tengo 4 hijos pequeños y lo de leer también tiene sus complicaciones. He leído las partes que más me han llamado la atención del índice y además yo soy muy apasionado de las Sagradas Escrituras. Entonces, en cuanto vi la idea plasmada en un libro, me llamó poderosamente la atención, porque creo que a día de hoy es un sentir personal, una opinión personal, los católicos, entre los cuales me incluía yo hace unos años, ahora no tanto, pero éramos posiblemente más aficionados a la curiosidad que generan las apariciones que a la lectura de las Sagradas Escrituras, no tanto el Nuevo Testamento, pero por supuesto el Antiguo. Bueno, yo me acuerdo cuando me compré mi primera Biblia, descubrí libros en la Biblia que no sabía que existían, ¿no? Entonces,
hilar tantas profecías, tantos mensajes de Dios, tantas cosas que sabemos que van a suceder porque Dios en su Sagrada Escritura no juega al despiste, están contenidas en las Sagradas Escrituras y que son mensajes y profecías actualizados a través de revelaciones privadas en los últimos siglos, en los últimos 100 años, a lo mejor. Muchas de las apariciones que contiene el libro de Damián son del siglo XX. Algunas ya del siglo XXI, ¿no? Como Medjugorje o el Escorial, que terminaron con el siglo XXI comenzado, ¿no? Me parece asombrosa como idea y además que puede ser tremendamente práctico, ¿no? Y al mismo tiempo, pues de un calado tremendo. A mí me pone un poco los pelos de punta cuando empiezo a leer cosas como que van a suceder dentro de poco, algunos acontecimientos, ¿no? Pero, bueno, pues si tienen que suceder, sucederán. Si estamos aquí, los veremos. Si estamos ya en el cielo, los veremos desde el cielo. Pero sí que os voy a compartir una anécdota. Como has dicho, Miguel Ángel, yo he conocido sobre todo, hay dos fenómenos de apariciones que yo conozco con cierta franqueza, ¿no? Pues uno de ellos es Medjugorje. En una ocasión le pregunté a Mirjana, que es una de las personas que dicen ver a la Virgen en Medjugorje, que efectivamente, pues que sí, pues todas estas cosas iban a suceder y tal, y que daban un poco de miedo y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces ella me contestó, mis hijas lo van a ver. La hija mayor de Mirjana tiene ahora mismo 30 o 31 años y la pequeña pues 26 o 27. En aquella respuesta yo le devolví otra pregunta, ¿no? Le digo, jo, pero es que yo entonces, que no tenía hijos, le dije, jo, pues entonces, si no me das más pistas, a lo mejor a mí me da un poco de miedo tener hijos, ¿no? Porque si tus hijas lo van a ver y si yo tuviese hijos, pues lo van a ver también, ¿no? Entonces casi yo decía, pues casi para no hacerles sufrir a mis hijos, pues mira, para que no suframos todos, ¿no? Y entonces su respuesta fue, no tengas miedo a tener hijos, un poco diciendo como a pesar de lo que van a vivir o vamos a vivir, ¿no? Entonces se me quitó el miedo, ¿no? Porque su última frase fue una frase muy, muy conocida ya por todos, que es, porque al final, o sea, fue un poco, no tengas miedo en tener hijos, aunque tus hijos vayan a vivir lo que va a suceder, porque al final el corazón de la Virgen triunfará, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el lema y el mensaje que en realidad está escrito entre las líneas de este libro que enlaza estos acontecimientos místicos de los últimos siglos con las Sagradas Escrituras, ¿no? Y que están perfectamente cogidos, hilvanados e hilados en un trabajo de verdad que de quitarse el sombrero. Me llama mucho la atención ver cómo al comenzar a leer algunas de las historias del libro, cuando las he acabado, he podido tener muchísima información en mi cabeza en muy pocas páginas, ¿no? La capacidad de síntesis que ha conseguido Damián en temas de mucho peso y de mucho calado, que algunos nos llevarían días poder explicar, pues la verdad es que ayudan a que acabemos de leer el libro, a que lo aprendamos y podamos primero vivir en primera persona lo que hemos visto y en segunda persona lo que pues lo que Damián nos ha enseñado, ¿no? Y termino con otra anécdota, esta muy reciente, esta es de enero, también en Medjugorje. Estamos en la pandemia, uno de los videntes de Medjugorje, Iván, vive en Estados Unidos y en enero estaban con el jaleo de las elecciones, Joe Biden, Donald Trump, que si había habido ahí, que si los amos del mundo estaban manejando los hilos, que qué pasaba con la pandemia. Y estábamos en una reunión sentados en una mesa, 4 personas, uno de ellos era Iván, otro era yo no me enteraba de nada porque hablaban en croata, alguna cosa cogía, ¿no? Y ya, pero hubo un momento que, como veía que Iván también transmitía pues preocupaciones muy humanas, ¿no?
pues a una persona que habla español y croata le dije, oye, ¿y qué dice la Virgen María de todo esto que está sucediendo y que podría invitar a cualquier tipo de suspicacia, ¿no? Apocalíptica? Y entonces, pues, ¿qué decía la Virgen María sobre la pandemia y esta situación tan convulsa que parece que vive el mundo a día de hoy, ¿no? Teniendo delante a una persona que dice ver a la Virgen todos los días, pues a lo mejor algo había dicho la Virgen, ¿no? Y entonces Iván me miró a mí y dijo, la Virgen María dice lo que lleva diciendo los últimos 40 años, que es que recemos. Y siguió hablando de otras cosas, o sea, un poco como si nada, pero al mismo tiempo yo creo que remarcando que es muy importante, son muy importantes estas manifestaciones de la Virgen. O sea, no es algo anecdótico, no es algo pasajero, no es un pasatiempo, no es un tema de conversación para pasar el rato en torno a un café, que también, ¿no? Pero que estos acontecimientos, yo creo que los más importantes están recogidos en el libro, son trascendentes, tienen impacto en nuestra vida. Y no es lo mismo dejad que estos acontecimientos pasen por nuestra vida como una historieta más, que leerlos y tratar de hacerlos en la medida de lo posible, hacerlos vida, ¿no? Así que esa es la parte que me quedo, ¿no? Yo creo que facilita mucho el vivir los acontecimientos místicos de las apariciones de la Virgen apoyados y sustentados a la luz de la palabra, que al final es la revelación, ¿no? Sí, yo creo que una de las virtudes que tiene este libro, como el mismo Damián dice, y así lo hemos presentado en el libro, es hacer un análisis desapasionado, ¿no? Pero precisamente desapasionado para no convertirlo en superstición. Sin embargo, sí, a la luz de las Sagradas Escrituras, crecer en devoción y tomar muy en serio, pues como nos ha comentado el señor obispo, pues esos mensajes que nos invitan a rezar y a vivir de otra manera, ¿no? A una conversión que es urgente. Pues muchas gracias, Jesús. Antes de que nos despidamos, me gustaría que nos contaras algo de tu película. Me parece que estás preparando algo muy interesante por ahí. Sí, pues mira, si Dios quiere, en octubre, me pillas aquí con las correcciones de un tema y bueno, que sean las correcciones, os lo enseño porque va a ser algo parecido. Si Dios quiere, en octubre estrenaremos en cines un documental sobre Medjugorje, que llevamos más de 2 años haciendo y bueno, pues imaginaos, tenemos muchísima ilusión, ¿no? Nos cogió la pandemia de por medio, que la pandemia, como a todos, pues no nos ha pillado, nos ha cogido con el pie cambiado, ¿no? Pero bueno, estamos muy satisfechos del trabajo que hemos conseguido hacer. Si alguno ha tenido ocasión de leer mi libro sobre Medjugorje, bueno, yo ahí entrevisté a los principales videntes y sobre todo también al padre Yoso, que es el que era el párroco de Medjugorje cuando comienzan las apariciones en el año 1981, ¿no? Y en el documental hemos replicado el libro, o sea, hemos conseguido las entrevistas con los videntes, con el padre Yoso y algún testimonio que yo creo que os va a sorprender, va a gustar y sobre todo pues que se difunda el mensaje de la Virgen, ¿no? Esa llamada a la conversión a través de un arte complejo como es el del cine, pero que estamos ya terminando el trabajo y sinceramente, de verdad, estoy igual que cuando comenzó la pandemia yo me asusté un poco y no sabía cómo íbamos a poder acabar aquello. A día de hoy puedo decir que estoy muy agradecido por el esfuerzo del equipo y muy satisfecho por el resultado que hemos conseguido. Y lo que te decía, mira, pues me habéis pillado aquí en la mesa con... no es el definitivo, pero el cartel de la película será más o menos este. Anda, qué bonito. Y bueno, pues dentro de poco lo vamos a anunciar y, como digo, hay fecha de estreno que es el 1 de octubre. Ah, muy bien. Y nada, en verano descansar para coger fuerzas y ir a por todas. Sí, Señor Jesús, pues qué ilusionante. Gracias por compartir con nosotros también ese proyecto. Y bueno, pues como la editorial Book nos mueve, pues eso, dar un mensaje al mundo, un mensaje de esperanza.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo y por tu Gracias a vosotros acogida del y libro, por tu felicidades a disponibilidad y por vosotros y a todo. Damián por el trabajo. Muy bien, Gracias. pues un abrazo muy fuerte. Pues ahora vamos a contar con Damián Sánchez, que es el autor del libro. Y bueno, os voy a contar que él es consultor de empresas, padre de familia, es de Barcelona, pero vive en Francia, cerca de Nantes, me parece, Damián, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y bueno, este es su primer libro. Él es un estudioso del tema de las apariciones y, digamos, gran conocedor, por tanto, por todas esas horas que ha dedicado al estudio, y tiene una visión muy importante sobre el tema. A partir de esas conferencias que él ha ido dando, la gente le iba pidiendo que lo recopilara de alguna manera en un libro y que pudiera dar esa visión completa de todos los fenómenos sobre los que hablaba. Y por tanto, pues este es el producto de esa petición casi popular que había y que, bueno, pues ha visto la luz. Nosotros, curiosamente, no nos conocíamos antes, pero yo creo que de alguna manera la Virgen ha intervenido para que nos conociéramos y poder hacer posible que este libro salga adelante. Pues me parece que no me dejó nada, aunque podríamos hablar mucho más seguro de ti, pero ya lo que queremos es escuchar tus propias impresiones acerca del libro, Damián. Muy bien. Pues, ¿qué contaros sobre el libro? A ver, bueno, primero de todo, muchas gracias a Jesús de haber participado, también al obispo y también gracias a Miguel Ángel por haber aceptado la edición de este libro, porque como os podéis imaginar, no es del todo fácil a veces encontrar quien lo edite. Algunos se asustan un poquitín por algunas cosas que salen en el libro, etcétera. Y bueno, pues Miguel Ángel y la editorial Didac Book han sido muy valientes y yo creo que la primera que está orgullosa y también se lo agradece es la Santísima Virgen María. ¿Por qué escribí yo este libro? Bueno, antes de nada, yo no soy escritor, yo soy, pues bueno, pues uno que tiene su trabajo pero es verdad que desde hace años tenía esa pasión de las apariciones marianas y que todo lo que yo he ido leyendo sobre las apariciones marianas siempre como que se quedaba grabado, ¿no? He podido estar en los diferentes lugares y también encontrar personas pues, claves en según qué apariciones. Y sin buscarlo yo, a veces me iba llegando a mí también una información muy valiosa. Como por mi trabajo y eso, pues yo doy seminarios y cosas de esas, pues me gustaba el poder transmitirlo, las charlas se iban organizando solas y como ha dicho antes Miguel Ángel, pues al final me venían incluso sacerdotes a pedirme, bueno, ¿y no tienes un documento escrito de esto que podamos llevarnos? ¿No tienes algo? Y al final dije, pues voy a tener que meterme y voy a tener que escribirlo, ¿no? Yo me siento un poco como los discípulos de Emaús a los que de repente, dice el Evangelio, se les abrió la inteligencia y entendieron pues lo que les iba transmitiendo ese compañero de viaje, que era el mismo Jesucristo, y se les abrió la inteligencia y lo dijeron, pues ahora entendemos, tenía que ser así, ¿no? A mí de algún modo me ha pasado lo mismo y yo creo que la Virgen me utiliza y me ha utilizado a mí para este libro, igual por eso me ha abierto la inteligencia sobre este tema. Sobre otros, la inteligencia la tengo cerrada y hay cosas pues, que no voy más allá, ¿no? Pero aquí como que me ha parecido agua clara esa relación entre unas apariciones y otras y el ir cruzando informaciones que llegaba y para mí era evidente, ¿no? Y a veces lo transmitía a gente y me miraban así con cara un poco, bueno, pues explícanos más porque para nosotros pues no está tan claro, ¿no? Y bueno, pues poquito a poco el ir transmitiendo y en las charlas ver que la gente agradecía y que por fin eso tan espeso que le podía parecer del fin de los tiempos o según qué cosas de la escatología, de las Sagradas Escrituras o simplemente pues algunos que se quedan como muy obsesionados como una aparición, ¿no? El tercer secreto de Fátima, y ahí están, ¿no? Como el que tiene ahí una obsesión y está todo el día. Y bueno, pues que el tercer secreto de Fátima, ese es un punto, pero la Virgen nos ha ido dando otros
y nos ha revelado el tercer secreto de Fátima en otras apariciones, ¿no? Entonces, pues como la gente agradecía mucho eso y poder tomar esa visión más general. Y luego el otro aspecto, ¿por qué he escrito yo ese libro? Pues, aunque como os digo, yo lo he hecho un poquitín, si me permitís la expresión, un poco por obediencia espiritual, porque yo he notado que la Virgen estaba empujando y que la Virgen se servía de personas que me iban pidiendo ese libro. Entonces, aunque yo a veces pues me daba una cierta pereza, porque os podéis imaginar todo el trabajo que hay en documentar según qué aspectos, también el año de la misericordia, leyendo pues estaba yo en la Rue du Bac en París, donde la medalla milagrosa, ¿vale? Entonces había un cartel que ponía las acciones en el año de la Divina Misericordia. Entonces, más allá del dar de comer al que da hambriento, vestir al desnudo, también estaba la de enseñar al ignorante, ponía ahí, ¿no? Entonces, pues yo digo, bueno, pues si yo puedo transmitir esto para gente y muchos católicos que no conocen esto, que son muy sabios en otras cosas, pero que en esto particularmente no, y que están rezando mucho, pero que a veces se desaniman de ver, bueno, ¿cómo va España? ¿Cómo va Francia? Y parece ser que más rezamos y la cosa va un poquitín peor, ¿no? Y que las leyes que van saliendo, y ahora la eutanasia, y que si las escuelas, que si luego gana tal partido y tal otro, y estas cosas, pues hay gente que se va desanimando, ¿no? Entonces digo, espera, que la Virgen tiene un plan, que Dios tiene un plan y se sirve de la Virgen, ¿no? Y que vamos a pasar por momentos complicados, pero luego todo esto acaba muy bien, ¿no? Todo esto acaba muy bien. Entonces digo, pues es como un signo de esperanza, ¿vale? Y esa fue un poco el origen y el porqué de ese libro, simplemente. Luego yo me dije, bueno, pues tiene que ser algo agradable. Entonces, encontrar ese tono simpático o un poco no muy académico, que uno va a empezar a leer y se va a quedar dormido a la segunda página, sobre todo no entrar en mucha teología y al mismo tiempo poner también que sea menos, hay vídeos y tal. Por eso el libro tiene 18 vídeos relacionados con los temas según con los capítulos, ¿vale? Entonces yo voy dando palabra, yo doy palabra a la Virgen y doy palabra también a varios, pues bueno, un testimonio de una persona allá en Medjugorje, el párroco de Medjugorje que era niño cuando las apariciones, también pues un sacerdote que nos habla de Garabandal, un jesuita, el padre Loring, un documental sobre esto, sobre el otro, se ve las videntes de Quibeo en África, donde aparece la Virgen, también sobre un vídeo que explica toda la obra maravillosa que se ha hecho allá en el Escorial, tras las apariciones del Escorial, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la idea. Muy bien, Damián, pues corroborar que como editor, cuando vi precisamente eso que tú dices, me di cuenta que era un libro que podía hacer bien a las personas que quieren formarse también en este ámbito y que tú pues, lo hacías de una manera muy equilibrada. Muy bien, pues antes de que demos la palabra a las personas que quieran hacerte alguna pregunta, me gustaría que destacaras alguna anécdota a partir de la escritura o de tus conferencias sobre el tema. Sí, bueno, yo la anécdota principal es que casi como que este libro no lo he escrito realmente yo, ¿no? O sea, que es algo como la Virgen dice, bueno, pues ahora quiero un libro, ahora tal, y me voy a servir de este tío y a ver si no me estorba y tal. Y entonces, pues la verdad es que a mí me llegaba la información que yo necesitaba en según qué momentos, o la fotografía, o el vídeo, tal, ¿no? Entonces, a veces casi sin buscarlo. Eso por parte de la Virgen. Donde está la Virgen, y cuando uno habla de algo así, también hay anécdotas pues, que son menos agradables, pero que están ahí. Hay uno que no está contento en que se da a conocer según qué mensajes de la Virgen, en el cual nos pone en nuestro sitio en cuanto a la fe, y que durante muchos años esos mensajes han estado algo escondidos, ¿no? O poco difundidos. Entonces, el demonio, yo he notado enseguida que no quería que saliera ese libro, que no saliese. Entonces, sí que han habido, pues de repente tienes que, pues, en momentos claves, pues resulta que te roban en tu casa, te desaparece el coche, el no sé qué, y dices, bueno, pues por un lado estás muy molesto y tal, pero por otro lado notas que hay una lucha también y que el demonio no quiere. Entonces dices, bueno, pues yo tengo que seguir todavía más, ¿no? Porque esto tiene que salir. Luego, pues gente que te apoya,
y que necesitabas que saliese, encontrar la editorial, y que ahí fue pues la Santísima Virgen, que me dio ahí pues con Didac Book. Y la verdad es que yo tengo que agradecer porque casi yo, vamos, tendría que quitar el nombre y tendría que poner ahí que el libro está escrito realmente por ella, ¿no? El último aspecto, yo le dije a la Virgen, mira, yo está muy bien que salga este libro, pero yo, para darle credibilidad y para que la gente no diga, es este tío que está aquí sacando sus propias teorías y sus propios análisis, yo creo que es importante que tiene que haber un prólogo de un obispo. Y bueno, pues el prólogo apareció y yo esperaba, yo digo, va a poner 2 párrafos, y resulta que pues hizo un prólogo de 3 páginas, ¿no? Y echando muchos elogios también al obispo y al obispo al libro y dando mucha fuerza para que este mensaje llegue lo más lejos posible, ¿no? Que eso de lo que se trata, que es pues, que el mensaje de la Virgen llegue y que poner, como dice el Evangelio, la luz encima de la mesa en el celemín, que no se quede escondida. Muy bien, pues muchas gracias, Damián. Pues podemos dar ahora paso a aquellas personas que quieran participar lanzando su pregunta. Antes de ello, me gustaría decir que por el chat voy a poner, ahora vamos a poner la dirección para poder acceder a un formulario en el que se puede pedir el libro. Entonces, todos aquellos que estéis interesados podéis dejar ahí vuestros datos y nosotros lo haríamos llegar. De momento la distribución la tenemos en España. Aquellos que seáis de fuera de España podríamos consultar, especialmente en América, tenemos un par de distribuidoras a las que, bueno, que nos suelen facilitar este tema. Espero que también pudiéramos hacerlo. En cualquier caso, a todos aquellos que estéis interesados en el libro, rellenar el formulario. Nosotros lo enviaríamos y ya a la recepción del libro os facilitaríamos la cuenta de la editorial y ya lo pagaríais a la recepción, es decir, que no hay que hacer previo pago. Bueno, dicho eso, entonces voy a poner ahora mismo por el chat esa dirección. Ya la tenéis para todos aquellos que queráis pedir el libro. Son 18 euros, 20 con transporte, en el caso de España, ya digo. En el caso de América, pues tendríamos que ver cómo poder facilitarlo también. Y bueno, decir que bueno, ya habéis saludado por aquí, estamos gente desde México, desde Colombia, Valencia, muchas gracias, Alfredo, Carmen también, Lucía, desde Valencia, Adriana, desde Colombia, bueno, desde San Sebastián, también Carmen nos saluda, Joaquín Blanas y Ani de Marbella, Los Sánchez también, María Teresa Pairet de Cerdañola, el Vallés de Barcelona, muchas gracias, Albert Cortina, muchas gracias por tu presencia, y bueno, Jesús García que nos ponía aquí también desde Madrid. Muy bien, pues nada, dicho esto, pues no sé si en primer lugar tendríamos las palabras de Carmen, precisamente una de las advocaciones que sale en el libro de Damián. Carmen Conde, que no sé si está por ahí y quisiera decir algunas palabras. Sí, puedes encender el micrófono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Carmen. Muchas gracias por haber leído el libro y poder, pues bueno, dar tus impresiones a las personas que están compartiendo esta presentación. Bueno, yo no soy nadie, o sea, a comparación de, por supuesto, el obispo o los periodistas, yo soy una ávida lectora, amante de los libros y de la Virgen, o sea, contenta de poder decir unas palabras, pero bueno, esto es personal y subjetivo, por supuesto. En primer lugar, me gustaría dar la enhorabuena al autor. Felicidades, Damián, por un libro tan ameno, un libro religioso y ameno, que eso es interesante hoy en día, ¿verdad? Como para llegar. Y yo diría 3 o 4 cosas que, primero, que me sorprendió mucho porque, claro, de las apariciones, los católicos fervientes creemos que sabemos todo y realmente sabemos poco o poquísimo. Y yo creía que era experta, Entonces, aprendí mucho.
no lo quiero decir para no desvelar, pero os pongo la miel en la boca porque realmente ha aparecido muchas más veces de lo que podemos creer, cómo habla la Virgen, con qué naturalidad, en fin, muy sorprendente y apetecible de leer. Entonces, vengo a prepararos, me ha parecido una lectura fresca, diferente, distinta a un libro teológico. Es un libro que es como una conferencia, un tú a tú, parece que estás escuchando a alguien más que estás leyendo tú misma, o sea que es interesante. Entonces, igual que parece que estás escuchando a esta persona, en este caso este señor, este autor, estoy de acuerdo con el periodista que es un libro muy moderno porque, claro, tienes entradas, o sea, enlaces a entradas de la web que puedes tú interactuar y ver los vídeos, con lo cual es apetecible, moderno. Ahora que estamos acostumbrados a que la imagen entre por todos lados, también entra en el libro, que eso es interesante. Entonces, eso en la modernidad, o sea, sorpresa porque aporta muchas cosas nuevas, modernidad y frescura en su escritura, y en plan el interior, en su contenido. Yo diría que en este aprendizaje me he aplicado a mí misma los mensajes de la Virgen, que tanto creía que la conocía, pues me ha servido para aplicarme las 3 cosas que dice claramente la Virgen, que si lo leéis ya lo veréis, y por si acaso no lo veis os lo digo yo: oración, penitencia y ayuno, que lo repite tanto que es que realmente lo tendremos que hacer, y parece también fácil de hacer según cómo se explica allí. Y pues que se nos presenta una madre muy cercana, que habla en diferentes idiomas y de diferentes maneras, igual que con cada hijo las madres hablamos de una manera, pues igual me lo ha parecido en este libro. ¿Y qué más? Mientras habla el autor, estoy de acuerdo, no sabía que él iba a decir esto, pero yo tengo escrito aquí una notita que dice: mientras habla el autor, parece que se oye la voz de María. O sea que estoy de acuerdo con eso y eso es lo que me ha llegado a mí, y os animo a leerlo porque realmente bonito y facilísimo de leer. Muy bien, muchísimas gracias. Vaya descripción que has hecho, Carmen. Y la verdad es que pues, ha sido una pasada escucharte, de verdad. Hablo con el corazón hablo yo. Sí, sí, sobre todo creo que hay una esperanza muy grande que se esconde detrás de ello. Muy bien, bueno, pues tenemos aquí algunas personas que quieren hacer preguntas. En primer lugar, bueno, de lo que había dicho antes, ya sabéis que en el chat está el formulario para pedir el libro, aquellos que queráis, pero también estará en librerías a partir del día 15 de mayo. Entonces, pues también podréis pedirlo en la librería. Pero bueno, si queréis pedir directamente a la editorial y que os lo hagamos llegar, pues hoy es el medio más directo. Bueno, pues aquí, por ejemplo, Adriana Bolívar quería lanzar una pregunta. Pues adelante, rogamos que en el momento que habléis activéis cámara y micro y después pues ya cerráis. Gracias. Bueno, David, muchísimas gracias. Damián, muchas gracias por el libro. Soy de Colombia. Para ustedes es súper conocido que estamos pasando por una crisis realmente complicada. Y sabemos que Colombia es un país consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y de María. Evidentemente no es lo que tú acabas de decir, Damián, no es que, porque los velos se tienen que caer, las tenemos que quitarnos las escamas de los ojos y saber que algo está pasando. Y en este momento tu libro nos cae del cielo porque sabemos que la Virgen es nuestra intercesora y ella pues va a hacer todo para que nosotros nos salvemos. Yo te tengo una pregunta, Damián. No sé si en el libro tú publicaste la aparición que hubo ya te digo, la aparición que hubo en Ámsterdam, en Holanda, del 1945 a 1959, en donde nuestra madre nos pide que ella sea declarada como la señora de todos los pueblos. Tengo entendido que ese es el último dogma que ella quiere que nosotros hagamos y pues evidentemente lo tiene que hacer
nuestra cabeza de la iglesia, que es nuestro Papa Francisco. En diciembre del año pasado, en el diciembre del año 19, el Papa Francisco todavía no ha puesto este dogma. Entonces quisiera saber, con todas tus revelaciones de todas las apariciones en todas las partes del mundo y con el dogma que la Virgen nos pide, ¿qué podemos esperar a que todo lo que la Virgen nos está diciendo de que hay que consagrarnos, de que, como decía nuestro obispo que entrevistaron, que tenemos que empezar a realmente llevar nuestra iglesia en el corazón y que es lo que nos pide los mandamientos, nos pide el ayuno, nos pide los sacramentos y que actuemos realmente como católicos, ¿sí? Católicos no solamente de boca, sino católicos de llevar nuestra cruz, ¿sí? De llevar a acompañar a Jesús y dejar de crucificarlo, sino acompañarlo con nuestra cruz. Damián, ¿tú crees que este dogma sí se vaya a promulgar y que esto ayude a que entremos a este final de los tiempos, que en realidad lo estamos pidiendo a gritos? O sea, más que un susto, más que preocuparnos, más que asustarnos, es realmente decirle a Dios, Padre, gracias, porque esto no puede seguir así. El mundo se está acabando, las familias se están acabando, nuestra iglesia se está acabando, nuestros jóvenes se están perdiendo. Entonces, sí habrá una posibilidad, tú dices que el libro fue en ti hecho por revelación divina, y yo sé que es así. ¿Tú crees que ese dogma sí va a llegar a nuestra Santa Iglesia Católica? Sí, vamos a ver. La Virgen, ella ha dicho que sí, que ese dogma se va a promulgar, y lo ha dicho de modo muy claro. O sea, no hay ninguna interpretación posible de esas palabras, ¿no? Si podemos decir, ¿no? Es decir, que ella, cuando hay veces que dice que puede decir cosas en condicional, como hacen algunas apariciones, si os convertís esto, si pasará esto. En cambio, hay momentos en los cuales ella afirma tal cual, esto sucederá así. Como por ejemplo en Fátima, que dice, esta guerra va a acabar, pero si el mundo no se convierte, llegará otra peor. ¿Vale? En 1917, en Fátima. Cuando ella dice, tenéis que rezar por Rusia, el comunismo, y que el Papa consagre. Y vemos que eso ha ocurrido. Pues con Nuestra Señora de Ámsterdam, ella es categórica y ella dice, el dogma se promulgará, pero habrá mucha oposición dentro de la Iglesia y mis sacerdotes que son fieles tendrán mucho que luchar para que pueda promulgarse ese dogma. O sea, luchar, rezar, serán un poco combatidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, podemos estar tranquilos porque ella lo ha afirmado. He tenido que añadir una nota en el libro, algo que ha sucedido en 2020, es que alguien de la Congregación por la Doctrina de la Fe ha dicho que esas apariciones no estaban aprobadas, cuando se aprobaron en 2002 por el obispo. Entonces, es un poco extraño porque el obispo las apoye en 2002, las apruebe, que haya celebraciones anuales de Nuestra Señora de todos los pueblos en presencia de obispos y de algún cardenal, y que de 2002-2020, 18 años después, pues resulta que alguien en Roma dice que esas apariciones no están aprobadas porque había una nota anterior y tal y cual. Esto también lo explico en una nota de página en el libro, porque hoy por hoy hay, como la Virgen dijo, bastante confusión, bastantes ataques y no es fácil. La Virgen, yo es algo que pongo en el libro porque lo dice la Virgen, yo pongo lo que dice ella. La Iglesia vivirá momentos difíciles, también se habla de apostasía, tenemos el mensaje de Garabandal, entonces ese dogma se aprobará, pero será complicado. Llegará un día o de repente este papa o llegará otro papa y le dará importancia y se promulgará. ¿Vale? Juan Pablo II y Benedicto XVI, por ejemplo, la nombraron varias veces mediadora y corredentora. Y cuando Benedicto XVI, en el año 2010, hizo la consagración de todos los sacerdotes en Fátima, el Papa, en la oración de consagración, le llama a la Virgen abogada y mediadora, ¿no? Que son los títulos que ya... Y por último,
comentar que lo digo en una aparición en Francia, en la ciudad de Poma, en el pueblo de Poma, donde apareció la Virgen a unos niños. La Virgen aparece con un sombrero de la época, el sombrero de los abogados, que es el título que ella reclama, bueno, que ella transmite allá en Ámsterdam como corredentora, mediadora y abogada nuestra. Conozco un sacerdote francés que me contactó para pedirme información sobre esto porque dice, yo tenía un pleito con un empleado de la parroquia o no sé qué y la cosa estaba por acabar en juicio. Y dice, mi director espiritual no me permitió hacer el juicio. Dice, tú te vas a confiar a María abogada y va a ser la abogada. Entonces, desde que yo he rezado a María como abogada y he hecho novenas, me la ha solucionado todo. Y dice, y aquel juicio ni tuvo lugar y todo se solucionó solo, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos a María que ahí está y sí, yo creo que sí, que se promulgará el dogma cuando el cielo quiera, cuando llegue el momento. Bueno, Damián, muchísimas gracias. Y pues para que eso se cumpla, yo pienso que tenemos que hacer la oración que ella nos dejó. Es una oración que ella nos pide diario, que todos los cristianos tenemos que hacerla porque tenemos que pedir que Dios Padre interceda ante todas las calamidades que están pasando en este mundo. Damián, muchísimas gracias desde Colombia, muchísimas gracias. Sí, en el libro está, lógicamente, la oración que ella nos pide rezar. Muy bien, pues muchas gracias, Adriana. Os tenemos en cuenta y rezamos por todos allá en Colombia. Tenemos también a Albert Cortina, que quería lanzar una pregunta. Adelante, Albert. Bueno, para que os hagáis una idea, como tope creo que más o menos para cerrar tipo 9:30, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, quedan algunas cositas porque queremos hacer un pequeño momento de música y oración final para despedirnos con buen sabor de boca. Entonces, vamos a intentar ser breves tanto en las preguntas como en las respuestas, ¿de acuerdo? Adelante, Albert. Muchas gracias, Damián. Muchísimas gracias bueno, por el libro, por la exposición que has hecho. Me siento muy identificado contigo porque yo en otros temas he seguido un poco el mismo proceso que tú. Escribes unos libros porque parece como que tienes que escribirlos porque te los dicta el cielo. Yo quería solo comentarte una cosa, porque ahí se presentó precisamente uno de estos libros, ¿no? Y un sacerdote, un muy buen sacerdote, muchos sacerdotes marianos, ¿no? Esta idea de la corredención, esta idea de ir siguiendo los mensajes de la Virgen, pues nos lo desaconsejan, ¿no? Como católicos fieles, ¿no? Concretamente ayer este sacerdote me envía un mensaje al final de la sesión diciendo mucha gente se deja enganchar por este tipo de revelaciones y acaba dándoles más importancia que a la misma doctrina de Cristo y de la Iglesia, ¿no? Claro, esto viene de sacerdotes marianos, viene de gente, sacerdotes muy fieles, ¿no? Y detecto como una división tanto en el aspecto de corredentora de la Virgen, del dogma, ¿no? Consultado con algunos sacerdotes, parece como hay una deriva protestantizante en la Iglesia Católica y este tema de María y María Corredentora molesta, ¿no? En este camino sinodal y de acercamiento a otras confesiones religiosas, ¿no? Y por otro lado, la idea de no tenemos que dar sensación en estos tiempos de misericordia y esperanza de catastrofismo, ¿no? Entonces, prefieren, una vez ya lanzados los mensajes de Fátima y Medjugorje y entendiendo que son los importantes, ¿no? Conversión, oración, ayuno, plantear la situación de otra manera y no desde los mensajes, ¿no? ¿Cómo lo ves también? Es decir, ¿hay realmente esta división entre los buenos sacerdotes, incluso marianos, ¿no? En este aspecto? ¿Lo has podido detectar? Gracias. Vale, voy a intentar responder así rápidamente. Mira, yo lo que me he dado cuenta y lo que al final he visto también en la propia oración es que no hace mucho lo vi de modo clarísimo, ¿no? Y es que el Dios va por delante de la Iglesia. O sea, cuando se aparece la Virgen, luego la Iglesia intenta seguir, intenta analizar lo que dice la Virgen, la Iglesia también está formada por hombres, entonces tarda tiempo, ¿no? Tarda tiempo. Hay una aparición que tardó casi 4 siglos en aprobar, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces, pues, la intervención que viene de Dios tiene 50, un siglo,
de adelanto respecto hasta el tiempo que la Iglesia llegue. Ejemplo, con la Divina de Misericordia, pues allá en Roma, varios cardenales de la congregación del Santo Oficio de la época decían que nunca, Santa Faustina, nunca categóricamente sería canonizada. ¿Por qué? Porque había mucho sobrenatural, mucha manifestación, mucho tal, y que, bueno, pues eso les molestaba, ¿no? Y bueno, pues Dios, cuando llegó el momento, a través de un papa polaco, pues, y hoy todo lo que nos ha llegado. Entonces, esto de la corredención también fue lo mismo con la Inmaculada Concepción y con María Madre de la Iglesia, como ha dicho el obispo antes, que Pablo VI, pues en medio ahí de todas las tensiones teológicas y de la Virgen, pues dijo, pues María Madre de la Iglesia y aquí el Papa habla y ya está, ¿no? Entonces, así será. Yo creo que hay que respetar, es importante. Tenemos sacerdotes que son místicos y que acogen esto plenamente, por ejemplo, el obispo de Bayona que habéis escuchado, quien él mismo en el prólogo dice que hay que rezar por la promulgación del quinto dogma mariano, o sea, lo ha escrito tal cual en el prólogo, ¿vale? Y hay otros que no son místicos. Entonces, todas estas cosas les pone un poquitín molestos, un poco nerviosos y bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, yo creo que no tienen que sobrepasar su papel y por tomar tampoco el juicio de la Iglesia global y creerse que su juicio es el de ellos, a otros les tocará juzgarlo, pero hay otros sacerdotes que son místicos y que acogen esto perfectamente y otros les cuesta. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Y son más orientados a la misión, a la evangelización, a 1000 cosas, pero la mística, pues no pasa nada. Y ya está. Yo creo que no hay que darle más importancia. Y con otros que sí. Y a mí me pasa muchas veces. Con algunos hay temas que ni los toco. O sea, ni les he dicho que he escrito el libro porque sé. O sea, en cambio, pues me ayudan me piden ayuda a no sé qué cosas hay en la parroquia, lo que sea, y ya está. Y en cambio otros que sí, que enseguida pues uno ve que estamos en la misma onda, ¿no? Y no pasa nada. Yo creo que hay que tomarlo con mucha paciencia. Muy bien, muchas gracias, Damián. Tenemos una pregunta que debe ser ya rápida de Teresa. Muchas gracias, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por darme paso. Tiene buena pinta el libro, ¿eh? Vamos, iremos a por ello. Gracias a todos. A ver, a mí hay algo que me tiene en duda. ¿María Corredentora o Señora de todos los pueblos? ¿Cuál es el dogma que se ha de confirmar? ¿María Corredentora o Señora de todos los pueblos? Es María Corredentora. María Corredentora, mediadora y abogada. Es que el mensaje de la Señora de todos los pueblos decía Señora de todos los pueblos, ¿no? Sí, pero el dogma como tal y aquel al que ha reaccionado los papas y ya desde San Maximiliano Kolbe, etcétera, viene por ahí. Más bien el dogma viene por esa línea, que es esa, y el obispo de Bayona lo explica mucho, es darle a María ese papel y esa fuerza espiritual última en el fin de los tiempos para vencer al demonio, como está explicado en el libro del Apocalipsis. Entonces, cuando se promulgue, ella tendrá un papel todavía mayor y una fuerza espiritual todavía mayor. Como le dijo a Pedro, Jesucristo, lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, pues este dogma va a tener ese impulso también a nivel espiritual, en el combate espiritual último. Muy bien, muchísimas gracias por la aclaración. Un saludo, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación y vuestras preguntas muy buenas y oportunas. Bueno, pues teníamos pensado, bueno, ahora mientras yo termino de adjuntar al chat la invitación del próximo día 19, a la que os volvemos a invitar y además pues también si os hacéis eco de esta presentación, pues podemos invitar a más personas que puedan participar. Tenemos también la posibilidad de escuchar un momento para ya despedirnos, como decía antes, con buen sabor de boca, a Pedro Alfaro, que desde Madrid, bueno, es el momento, ¿verdad? ¿No me equivoco, Damián? ¿Vamos bien? Vale.
Pedro Alfaro fue uno de los fundadores de la orquesta de la JMJ de 2011 en Madrid y pues nos quiere interpretar el Ave María al violonchelo. No sé si estás por ahí, Aquí estoy. Pedro. Aquí estoy. ¿Me oís? Ahora Sí, sí, sí. te oímos y te vemos. Fenomenal. Pues nada, yo encantado, y además como muy honrado de poder acompañar a Damián en este día. Voy a tocar el Ave María de Schubert. Estuve dudando entre cuál y me ha parecido que el de Schubert es el más adecuado y simplemente pues también dedicarlo pues como una oración a nuestra Madre. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Damián. Muchas Creo que gracias por el podemos libro. desactivar micros un momento para darte un gran aplauso. Bueno, gracias. Hermoso, gracias. Bueno, Por supuestísimo. Eso ha sido lo más bonito. Perdona por los está. autores del libro, no, pero aquí. así quedará esto grabado para siempre y poderlo seguir escuchando 1000 veces. Bendito Dios, gracias. Nada, Claro no, que sí, gracias a vosotros. sin ningún problema. Desde luego que es la música, pues nos hace sublimes todos los momentos y no me extraña que así pues también lo haya hecho con vosotros. Bueno, Pedro, muchísimas gracias, de verdad. Nada, yo solo quería añadir que cada vez que toco esta pieza que creó Schubert, fue un compositor con una sensibilidad espectacular, me imagino que de alguna manera a él no sé cómo se le apareció, sintió su presencia, ¿no? Se llama An die junge Frau, a la joven mujer, ¿no? Como se suele aparecer ella. Así que nada, simplemente quería comentar eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad. Bueno, entonces, Damián, si te parece, puedes leer tú si este es, creo que puede ser ya un momento, nos vamos despidiendo, puedes realizar la consagración a los corazones unidos de Jesús y de María, una pequeña oración. Vale, sí, es la oración con la que acaba el libro, puesto que la Santísima Virgen nos pide esa consagración y como un medio para estar preparados y que ella nos marque también como en la frente, como dice ella, pues, y lo dicen las Escrituras, pues habíamos pensado acabar o casi acabar la presentación
rezando juntos esta consagración. Y como ha dicho el obispo, pues qué mejor a los corazones unidos de Jesús y de María. Y bueno, recuerdo que he puesto ahí en el chat el documento de invitación, el PDF con el que podéis invitar, que no se me olvidara decir, para la próxima reunión del día 19. Vale, Damián, perdona. Si compartes la pantalla, tienes la... Si no, yo la tengo. Yo la tengo aquí dentro del... Si la tienes, comparte, porque no la tengo ahora mismo. Vale. Yo no sé dónde tienen el chat, yo no puedo entrar. Muy bien. Entonces, bueno, pues aquí comparto. Pues si queréis, podemos hacerla ya en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Divino corazón de Jesús, traspasado por amor por nosotros, y corazón inmaculado de María, ardiente con la misma llama de amor, aquí estoy con el deseo sincero de consagrarme a vuestros santos corazones por un pacto de alianza total y absoluto. Quiero así adherirme plenamente a la alianza de vuestros corazones, totalmente dedicados al proyecto de salvación del Padre del Cielo para la humanidad y toda la creación. Os lo ruego, enviad sobre mí ahora el Espíritu Santo para encender mi corazón del mismo amor de vuestros santos corazones. Por la intercesión de San José, el primero de los consagrados a la alianza de vuestros corazones, acoged y haced fructificar mi humilde consagración. Amén. Amén. Bueno, Qué linda expresión. Pues con la fuerza de la oración compartida y con pues, esa gozada de poder compartir la fe en Jesús y en su Madre María, que nos acompaña en el día a día, en todo lo que hacemos y que, bueno, pues es una realidad que es maravillosa, ¿no? Que lo podamos vivir. Pues ya nos queda solamente despedirnos con un vídeo precioso que también por sugerencia de Damián vamos a escuchar en francés. También, como ya Santo Tomás apuntaba y San Ignacio, por supuesto, en sus ejercicios y tantos otros santos, la música pues nos envuelve, nos pone a flor de piel esos sentidos, ¿no? que volcamos hacia la trascendencia. Así que yo voy a proyectar mi pantalla con ese vídeo, pues ya nos despedimos, son 2 minutitos, con lo cual vamos a cumplir aproximadamente con la hora de cierre de esta conversación. Lo diré muy rápidamente después, pero para que no se nos olvide, quería agradecer a todos los que habéis asistido a esta presentación mucho vuestra presencia y pues vuestro ánimo para que pues, esta publicación haya podido ver la luz y que estamos convencidos de que será de mucho provecho a muchas personas. Pues voy a compartir la pantalla y vemos el vídeo. Muchas gracias a todos los que habéis participado. ¿Podrían subir la invitación para la próxima reunión, por favor? Sí, lo podéis ver en el chat. Hay un documento de PDF que está en el chat. Creo que está... no sé si se ha cargado, creo que sí. Sí, sí. Está en el chat, ¿vale? También tenéis el enlace un poquito más arriba al formulario por si estáis interesados en que os hagamos llegar el libro. Muy bien, pues voy a proceder a compartir mi pantalla. Un segundito.
Ahora creo que sí podéis ver, ¿verdad? Pues así es. Así es. Muchas gracias a todos por su asistencia y nuevamente agradecerla a Damián y a todos los que han sido parte de esta mesa y de esta conversación tan grata, tan agradable. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego, muchas Gracias a vosotros y me habéis terminado de matar con esta última canción, porque además entendía casi toda la letra. Preciosa. ¿Me podéis poner por el chat qué nombre, por favor, de la canción, que la busque para escucharla? Sí, yo os pongo el enlace. Así es como acaba, es con este vídeo que acaba el libro. Wow. Sí. Vale. Si tenía una media duda, me has convencido del todo. Gracias. Hermoso, muchísimas gracias, Damián. Dios y Mamita María, sigan bendiciendo tus pasos.